Muy buenas tardes, mi nombre es Marta Lucía Botía, estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación, Universidad Cuauhtémoc. Este video fue elaborado para explicar el concepto de educabilidad, limitaciones y características como producto académico de la materia Enfoques filosóficos de la educación. Antes de abordar el concepto de educabilidad, se hace necesario hablar de educación. Esto implica abordar tres elementos relacionales que son la posibilidad, la necesidad y las condiciones y límites. Elementos relacionados con el proceso educativo y podría decirse al mismo tiempo que son elementos que de una u otra forma aportan a la consolidación del enfoque educativo. A estas y otras cuestiones iremos dando respuesta en el desarrollo del tema porque son conceptos básicos de los que hay que partir para un correcto enfoque del mismo. En palabras de Fernández a Ramona, la educación necesita de la acción de dos elementos, uno con capacidad de influenciar y otro capaz de ser influenciado. Desde mi punto de vista, infiero que la capacidad de influenciar reside en el maestro, en tanto que la capacidad de ser influenciado implica al educando. Es entonces cuando surge la posibilidad educativa. Es de entender aquí que el hombre es una obra en construcción. Implica que se acepte su libertad y sea susceptible a transformaciones. Abordemos ahora el concepto de educabilidad. Son varios los autores que atribuyen a Herbart tanto la introducción del término educabilidad como la situación del mismo en el conjunto de términos de los que se articula el espacio nocional teórico de la educación. Este autor afirma que el concepto fundamental de la pedagogía es la educabilidad del alumno. El concepto de educabilidad es de más vasta extensión, se extiende casi hasta los elementos de la materia. De la educabilidad volitiva se encuentran rastros en las almas de los animales más nobles, pero la educabilidad de la voluntad para la moralidad solo la reconocemos en los hombres. En este párrafo alude Herbart con el término educabilidad a tres aspectos. Veamos pues la plasticidad, la evolución animal y la relación exclusiva al hombre, es decir, la categoría humana. Entonces, la educabilidad es una categoría humana. Es un modo esencial del hombre que le hace capaz de perfeccionamiento y consecuentemente llegar a ser lo que es. Ya lo dice Capitán Díaz cuando afirma que nace en la peculiar forma de ser del hombre, ser abierto a. Se desenvuelve en el equilibrio dinámico, tensión hacia, y se orienta hacia la actualización o realización personal. En palabras de Castillejo, la realización personal le convierte en autor de su propia vida. También en la educabilidad radica la posibilidad que tiene el hombre de formarse, de ahí la identificación hecha por Flickner. Asimismo, el hombre, al existir, se encuentra con la tarea fundamental de hacerse. Esto lo hace explícito Zubiri, porque al nacer es un animal defectivo. A diferencia de animales menos diferenciados, cuenta el hombre con una dotación de reflejos más escasa que no le garantizan por sí solos la supervivencia física tras el nacimiento. Veamos ahora la postura de Fermoso, cuando afirma que la educabilidad individual no puede separarse del contexto histórico en que de hecho puede actualizarse, pues el hombre concreto está en medio de las coordenadas de tiempo y de espacio, rodeado por una cultura específica en el seno de la cual cada hombre ha de realizarse por la captación y vivencia de los valores predominantes en el momento y lugar que le condicionan.
La educabilidad es una posibilidad y una categoría. Una posibilidad porque significa la viabilidad del proceso educativo y la afirmación de que la educación es factible, una categoría humana por cuanto se predica del hombre esta cualidad. Entonces, el hombre es educable porque es capaz de comunicarse y para comunicarse requiere de la puesta en práctica de los oportunos mecanismos de apertura hacia los demás. Según García Carrasco, la naturaleza humana tiene límites biopsíquicos, sociales y espirituales. Tratemos ahora los límites de la educabilidad. A la educabilidad se le ha denominado también como principio o límite de la educación, porque tiene sentido hablar de educabilidad con referencia a las fronteras humanas, ya que la mismidad humana radica en la capacidad para reflexionar sobre sus fronteras y en consecuencia asumirlas y desarrollarlas. Del hombre se han predicado muchas limitaciones. El problema de los límites de la educabilidad fue tratado desde varias perspectivas de análisis, pero han sido tres las que aglutinaron a un mayor número de defensores y las que a continuación se refieren. Una relacionada con la herencia, es decir, el pesimismo pedagógico. Dos, el ambiente u optimismo pedagógico. Y una última, la herencia y el ambiente. A continuación, trataremos las limitaciones generales de la educabilidad. Fundamentalmente, pueden reducirse a dos los condicionamientos de la capacidad humana de autodesarrollo. Uno radica en la misma naturaleza del hombre y otro en la naturaleza de la intervención educativa. A partir de estas limitaciones generales, nacen unas limitaciones concretas dadas por el educando, por el educador y por las situaciones socioculturales. En relación a las características de la educabilidad, se encuentran dadas por cuatro factores. Primero, es personal. La educabilidad es una experiencia personal y una exigencia individual. Es intencional, es decir, que el sujeto es quien debe estar en capacidad de decidir sus metas e ideales y saber hacia dónde va. Tercero, es dinámica. En un mundo globalizado y en constante cambio, el individuo debe dotarse de capacidades todo el tiempo para que no sea excluido socialmente. Finalmente, es necesaria. Sin educabilidad se le negaría al individuo la capacidad de autorrealización. En conclusión, el concepto de educabilidad adquiere especial relevancia en la comunidad educativa en la medida que ésta resignifique sus conceptos y percepciones. En definitiva, se hace necesario y urgente llevar a la práctica el concepto de educabilidad desde el reconocimiento de esta como posibilidad educativa de transformación y cambio.